bendigo a cada uno de mis hermanos. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Y en esta mañana el Señor ha puesto en mi corazón un tema que sé que muchas veces como seres humanos nos hacemos esta pregunta. En algún momento de nuestras vidas, en algún momento, lo manifestemos o no, se lo digamos a alguien o lo callemos, en algún momento en nuestras vidas esta pregunta exige una respuesta de nuestro interior. Amén. Es una pregunta interesante porque todos alguna vez la hemos hecho, hombres, mujeres, pobres, ricos, jóvenes, adultos, viejos, ancianos, ateos, creyentes o no. Y esa pregunta es: ¿cómo se obtiene la felicidad? ¿Cuál es el secreto de la felicidad? Yo le voy a pedir un poquito de paciencia, que me tenga un poquito de paciencia, porque hay algunos conceptos que quiero explicar en esta mañana para poder entender de dónde vienen los conceptos errados de felicidad y por qué la sociedad hoy en día cree que la felicidad es una cosa que no es. Amén. Y el diccionario dice que felicidad es la sensación de bienestar y realización que experimentamos cuando alcanzamos nuestras metas, deseos y propósitos. Dice que es un estado duradero de satisfacción donde no hay necesidades que urjan ni sufrimientos que atormenten. Ese es el estado ideal, ¿verdad? Donde no tenemos necesidad de ninguna cosa ni sufrimos por nada. Dice que es un estado duradero de esta situación, ¿verdad? En teoría, el sentimiento de autorrealización y el cumplimiento de nuestros deseos y aspiraciones son aspectos importantes para sentirnos felices. No obstante, sin embargo, el mismo diccionario aclara y dice: sin embargo, para ser felices, a veces no es necesaria ninguna condición previa. Y así hay personas que están siempre felices y que se sienten a gusto con la vida y con aquello que les fue otorgado por gracia. Y personas que, pese a que tienen todas las condiciones para estar bien, se sienten profundamente infelices. Esto me llamó muchísimo la atención, porque es que el ser humano no ha conseguido dar un concepto real, completo, verdadero de lo que es la felicidad. Y vemos que en diferentes ámbitos de la sociedad, cada quien tiene su concepto de felicidad. Según la psicología, Sigmund Freud, considerado el padre de la psicología, él decía: la felicidad es algo utópico, es decir, algo inalcanzable. Él decía, pues considera que para que sea posible no podría depender de este mundo real. O sea, él reconocía, el padre de la psicología reconocía que la felicidad no depende de este mundo real, no puede conseguirse, alcanzarse en este mundo real. Él lo llamaba mundo real, yo lo llamo mundo natural. Él era ateo, por lo tanto él no relacionaba esto con Dios, pero sí reconocía que era imposible en este mundo obtener felicidad. Dice: donde los individuos están expuestos constantemente a experiencias desagradables, como el fracaso y la frustración, y en este sentido, Freud sostiene que a lo máximo que podría aspirar un ser humano es a una felicidad parcial, a un pedacito de felicidad. Ese es el concepto de felicidad según la psicología. Ahora, la felicidad según las filosofías, y aquí quiero que me preste atención, porque usted recuerda que el apóstol Pablo decía que nos cuidáramos de las filosofías huecas y de las doctrinas erradas. Pues muchas doctrinas sacan su asidero de estas filosofías, de estos filósofos de tiempos antiguos que establecieron y tenían sus escuelas de filosofía incluso después de haber muerto
como el caso de Aristóteles, que es considerado el padre de la filosofía, vivió 300, 400 años antes de Cristo. Pero sin embargo, en los tiempos de Jesús, en los tiempos de Pablo, había una escuela de filosofía basada en los preceptos que este hombre había establecido. Y de allí se derivan muchos conceptos, muchas afirmaciones que están arraigadas en la sociedad hoy en día e incluso han permeado la iglesia. Por eso me tomo un tiempo para explicar esto, para que usted pueda captar y entender de dónde viene todo esto. Para Aristóteles, la felicidad estaba relacionada con el equilibrio y la armonía, y se conseguía mediante acciones encaminadas a la autorrealización. Es decir, Aristóteles decía que la felicidad solamente se obtenía cuando tú lograbas autorrealizarte, cuando tú lograbas obtener y alcanzar aquello que te habías propuesto. Otro filósofo, Epicurio, por su parte, señala que la felicidad suponía la satisfacción de los deseos y los placeres. Los epicúreos, eran doctrinas que estaban en el tiempo de Cristo. Los apóstoles tuvieron que enfrentar esto. Los estoicos, los epicúreos, estas filosofías estaban en la sociedad del Nuevo Testamento. Amén. Señala que la felicidad se obtiene a través de la satisfacción de los deseos y placeres. Es decir, yo soy feliz en la medida que obtengo lo que yo deseo y que esos deseos me produzcan placer. Ese es el concepto de felicidad que tenía Epicurio. Los estoicos, que era otro grupo y de los cuales los fariseos tomaron mucho de esto. Los estoicos consideraban que la felicidad se alcanzaba dominando las pasiones, prescindiendo de las comodidades que impiden la aceptación de una existencia determinada. Es decir, yo domino los deseos, domino las pasiones, tomo control de ellas y entonces me conformo. Fíjese que dice, impiden la aceptación de una existencia determinada. Esas comodidades, me conformo entonces con lo que tengo y allí me quedo. Porque yo simplemente anulo esos deseos. ¿Ok? Recuerden que los fariseos se negaban a muchas cosas. Tenían muchas reglas, muchos dogmas que ellos negaban, flagelaban. Muchas cosas se negaban la carne, muchas cosas hacían, pero por regla, por tratar de obtener una felicidad aparente que nunca llegaba. Por otro lado, la filosofía china, Lao Tzu, apuntaba que la felicidad se podía lograr teniendo como modelo la naturaleza. Y si nosotros analizamos la naturaleza, y Dios en muchas ocasiones en su palabra nos pone de ejemplo a la naturaleza, que miremos a las hormigas cómo trabajan, que veamos a la araña cómo teje su tela en las alturas, al águila. O sea, vemos que Dios nos habla de la naturaleza para que tomemos ejemplo de ella, porque Él se manifiesta a través de ella, porque Él la creó. Pero entonces este hombre establece un pensamiento filosófico donde dice que solamente se puede lograr la felicidad tomando como modelo la naturaleza, nada más, allí. Confucio, que era otro filósofo chino, dice en su opinión que la felicidad venía dada por la armonía entre las personas, la armonía entre las relaciones, entre las personas, pero solamente ese pedacito, la armonía entre los seres vivientes. Y los budistas, por su parte, afirman que la felicidad únicamente se consigue a través de la liberación del sufrimiento y la superación del deseo, a lo cual se accede mediante el entrenamiento mental. Es decir, la filosofía budista habla de que te tienes que liberar del sufrimiento de desear y no obtener. Tú matas ese sentimiento y entonces te liberas del sufrimiento de no obtener lo que deseas. Y que eso lo hace a través del control del entrenamiento mental. Y eso produce la felicidad del hombre. Por eso usted ve a los budistas, a los maestros budistas que se enconchan en esos grandes templos y allí se separan de la sociedad, se separan de la familia, y allí a través de la meditación ellos logran, a través del control mental, ellos logran opacar todo deseo
toda necesidad del cuerpo, cuando hay muchos deseos que son puestos por Dios. Hay deseos que nosotros tenemos que son puestos por Dios. Son puestos por Dios. Dios nos creó con esos deseos. Amén. Entonces vemos cómo cada una de estas filosofías han permeado la sociedad y muchas formas de vida, muchos modos de vivir han sido fundamentados en estas teorías. ¿Ok? Entonces, de allí se desprende, de todo esto que le acabo de explicar, se desprende que algunos creen que la felicidad viene, entonces, por el éxito financiero. Por ejemplo, yo voy a ser feliz cuando yo logre obtener las finanzas que yo deseo. Yo voy a ser feliz cuando yo logre que mi empresa se posicione como una de las mejores empresas. Yo voy a ser feliz cuando mis ventas aumenten a lo máximo. Otros creen que la felicidad aparece con el hombre perfecto y la mujer perfecta. Yo tengo un proyecto de hombre, los hombres tienen un proyecto de mujer y dicen, esta es mi mujer ideal, este es mi hombre ideal, y salen en busca de ese ideal, el cual no van a conseguir nunca, porque tú no puedes, somos seres individuales, seres independientes, y yo puedo hacer mi proyecto de mí, pero no puedo hacer proyecto de otro, porque cada vida es independiente. Amén. Entonces, todas estas doctrinas han enraizado esta manera de pensar. Tal vez se piensa que la felicidad aparezca o va a aparecer cuando mejoren las condiciones y las circunstancias presentes en tus finanzas, en tu matrimonio, en la salud, en las relaciones que tú tienes, ya sean familiares, de amistad, de hermandad, incluso en las relaciones dentro de la iglesia. Cuando el país cambie, vamos a ser felices. Cuando unos salgan y otros entren, vamos a ser felices. Y escucho muchas personas que dicen, éramos felices y no lo sabíamos. Porque estos conceptos están arraigados en nuestro ser, como personas, como seres humanos. Eso se arraigó en nuestro pensamiento. Amén. El concepto de felicidad abarca que es un estado duradero, que es permanente, no que es parcial y ni pasajero. La felicidad es algo permanente. No sé cuántos tuvieron la oportunidad de ver la película En busca de la felicidad. Creo que muchísimo, una película extraordinaria. Y recuerdo siempre al final de la película, cuando el protagonista logra el objetivo que se había trazado, él dice, este momento, este pequeño momento, este pedacito de mi vida se llama felicidad. Y él enfocó toda su fuerza, enfocó todo lo que él hizo durante un tiempo en lograr un objetivo, y lo logró. Pero reconoció que era un pedacito, era solo un pedacito. Y Dios no quiere darnos pedacitos. Dios quiere que seamos felices 100%, amén. En todo momento, en todo lugar y a pesar de todo lo que pueda estar pasando. Entonces, ¿qué dice la Biblia respecto a esto? Me llama la atención en Mateo 10. Mateo capítulo 10, verso 10. Dice el Señor Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo puedo entonces sacar de acá y decir que Jesús desea que tú y yo seamos felices, porque Él ha venido para que tú y yo seamos felices. Amén. En Mateo 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Y esto viene en el contexto de que Jesús está hablando acerca de suplir las necesidades materiales y físicas. Él le está hablando a sus discípulos y les está diciendo que los pajaritos no están preocupados por lo que van a comer. Las flores no se preocupan cómo se van a vestir, sino que ellos esperan que su Padre en los cielos los supla. Entonces les dice, ustedes busquen primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas serán añadidas. Esto me da a entender entonces
Porque si yo tengo una vida en abundancia y yo tengo todas las cosas que necesito, esto contribuye a mi felicidad, ¿verdad? Hay un meme por ahí que dice: no me importa el dinero, pero ¿cómo me hace falta? Entonces, podemos entender que estas cosas, tal vez materiales, tal vez emocionales, espirituales, conforman un ambiente para que tu felicidad y mi felicidad se desarrolle, pero no producen felicidad. No producen felicidad. Yo creo haber conseguido. Es más, estoy segura, porque se lo pregunté al Espíritu Santo y el Espíritu Santo me llevó a este verso. Quiero que lo leamos en esta mañana y usted mantenga su Biblia abierta allí en Mateo 22, 37. Mateo 22, 37. Jesús estaba respondiendo una pregunta que le estaban haciendo algunos de los fariseos. Es más, en el verso 35 dice: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle. Un intérprete de la ley, un hombre que conocía la escritura, le pregunta a Jesús y le dice: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Por qué? Porque los fariseos tenían entendido, y no solamente los fariseos, en el tiempo bíblico una de las cosas más importantes, lo que tenía mayor peso, lo más importante en la vida era saber que tú tienes vida eterna. Porque ellos sabían que después de la muerte había vida. Y si conocemos un poco los fariseos, ellos trataban de cumplir toda la ley para obtener la vida eterna. Ellos trataban de hacer todas las obras que a su parecer Dios requería para ellos obtener la vida eterna. Es decir, la vida eterna para ellos era sinónimo de felicidad. Una persona que caminara por esta tierra seguro de que al morir iba a ir a la presencia de Dios, era feliz. Y por eso este hombre le hace esta pregunta a Jesús. Y Jesús le responde, verso 37, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. En el pasaje paralelo de Marcos dice: y con todas tus fuerzas. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es decir, Jesús le estaba diciendo a un intérprete de la ley, a una persona que conocía toda la ley judía, a una persona que sabía todo lo que tenía que hacer y cómo tenía que comportarse, y le decía: ve, toda esa teoría que tú tienes, todas esas filosofías que tú tienes, todo se resume en dos cosas: amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso para mí es el secreto de ser felices en esta tierra. Y es fácil de probar, porque cuando usted ama a Dios, cuando usted está en la presencia de Dios y usted siente el amor de Dios, dígame, ¿quién no siente felicidad? ¿Quién no se siente pleno? ¿Quién no se siente lleno? Cuando sale de esa presencia parece que todo cambió. Y usted dice: ¿qué me pasa? Y entonces usted anhela estar allí, porque eso le produce felicidad. ¿Sabe por qué le produce felicidad? Porque fuimos creados para amar a Dios. Fuimos creados para estar con Él. Fuimos creados para depender de Él. Y el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién me dice que cuando usted ayuda, cuando usted da, cuando usted levanta, cuando usted edifica, usted no siente una felicidad en el corazón? ¿Cuántos, cuando salimos con el evangelio cambia y usted puede entregar un plato de sopa y así usted tenga hambre en ese momento, usted no siente una felicidad enorme en el corazón? ¿Sabe por qué?
Porque usted y yo fuimos creados para dar. Porque tenemos la semejanza de Dios en nosotros. Y Dios es amor. Su esencia es amor. Y amar y amor es dar. Es entregarse. Amén. Entonces, ¿cuál es el secreto de la felicidad en esta tierra? ¿Cómo tú y yo podemos conseguir esa felicidad plena? Una respuesta contundente: amando. Amando. Amando, ¿cómo es eso? Porque yo amo a mi novio, yo amo a mi novia, yo amo a mi esposo, a mi esposa, yo amo mi trabajo, yo amo mi iglesia, amo a mis hermanos. ¿Pero a qué se está refiriendo Dios con esto? 1 Corintios 13:13, donde da una explicación magistral de lo que es el amor. Termina ese texto diciendo en el verso 13: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos, el amor. Porque el amor trasciende culturas, el amor trasciende edades, el amor trasciende relaciones, el amor trasciende tiempos, familias. El amor trasciende denominaciones. Cuando amamos, amamos. Y no nos importa si es blanco, si es negro, si es viejo, si es joven, si es alto, si es bajito. Amamos. Y así es el amor de Dios. Ama sin esperar nada a cambio. Ama porque ama. Ama para amar, no por qué. El problema es que el ser humano, con todas estas filosofías y todos estos pensamientos errados y equivocados, siempre ponemos el por qué. Y siempre decimos: bueno, yo amo a fulano, ¿por qué? Porque él es bueno conmigo, porque él me ama también, porque yo recibo de él. ¿Me entiendes? Siempre está el por qué atravesado. Pero Dios no. Dios no, dice la palabra que Dios nos amó primero, cuando nosotros no teníamos nada que darle a Él. Cuando nosotros estábamos perdidos, es más, cuando nosotros ni le conocíamos, ni estábamos pendientes de Él, Él ya nos había amado. Y por ese amor usted está hoy sentado en esa silla. Por ese amor usted hoy está disfrutando de la presencia de Dios. Por ese amor hoy usted puede dar amor también. Porque es imposible que demos lo que no tenemos. Y todos los que conocemos a Dios y los que hemos entregado nuestra vida a Dios y los que hemos aceptado el sacrificio de Jesús en nuestros corazones, dice que Dios viene a vivir a nosotros y a morar en nosotros, y por lo tanto mora en su plenitud, y Él es amor. Entonces, cuando tenemos a Dios, podemos amar, podemos entregar amor, porque estamos entregando lo que Él es. Amén. Y eso produce felicidad. Entonces, yo le voy a pedir que usted mantenga su Biblia abierta allí en ese pasaje de Mateo, y vamos a desgranar este verso. Dice: amarás al Señor tu Dios. Habla de dos mandamientos: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Entonces vamos a desgranar este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y añadimos lo que añade Marcos: con todas tus fuerzas. Amén. Entonces me llama la atención que dice: amarás al Señor. No te dice, o sea, el apóstol pudo haber dicho aquí, Mateo pudo haber dicho aquí: amarás a Dios, pero dice: amarás al Señor. Y Señor lo establece como dueño de tu vida, como amo de ti, de tu ser, como amo absoluto, quien te dice qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. El Señor te da el plan de vida y dirige tus propósitos y tus sueños. Y Mateo dice: amarás al Señor, amarás a tu amo, amarás al que te dirige, amarás al que es dueño de ti. Y entonces añade que es tu Dios. Amarás al Señor, tu Dios. Pudo haber dicho: amarás a tu Padre, tu Dios. Amarás a Jesús, tu Dios. Dijo: amarás al Señor, tu Dios. El Señor es tu Dios, y ese tu Dios denota una relación personal, una relación que no es aprendida, sino que es experimentada. Fíjense, en Juan 14, 21, 24 dice: y el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama.
Jesús es claro y contundente. Significa que el que no guarda los mandamientos, el que no cumple la palabra, el que no rige su vida por el manual de vida que es la palabra, que es la Biblia, simplemente no le ama. Él lo establece claramente: el que tiene mis mandamientos y los guarda. Es decir, son dos cosas: conocer los mandamientos y aplicar los mandamientos. Es decir, usted tiene que conocer la Biblia, leer la Biblia, estudiar la Biblia, pero no se puede quedar hasta allí, sino que tiene que aplicar esa palabra en su vida, porque si no quedaría como quedaron los fariseos. Conocían la palabra, estudiaban la palabra, pero no la aplicaban. Por eso es que su felicidad estaba limitada. Su felicidad estaba limitada a ellos sentirse aprobados porque cumplían una ley. Y cuando no podían cumplir la ley, que era la mayoría de las veces, se hacían los locos y le echaban la culpa al resto. Y veían a todo el mundo como malo y ellos se justificaban. Entonces, amarás al Señor, tu Dios. Eso no significa que me siento bonito sentado en la silla de la iglesia todos los domingos, que me siento feliz, que estoy en la iglesia y wow, y el culto estuvo tremendo y yo sentí la felicidad y ya saliste por esa puerta y ya la felicidad se quedó aquí. Eso no significa eso. Eso significa que es un compartir, que Dios me hace feliz todos los días de mi vida. En cualquier lugar que yo me encuentre, Dios me hace feliz. Amén. Es una cuestión diaria, es una cuestión que tenemos que buscar diariamente. Gloria a Dios. Amar a Dios y guardar sus mandamientos, la palabra de Dios, las cuales son cosas inseparables. Yo no puedo decir que amo a Dios y no guardo sus mandamientos. No lo puedo decir. Son dos cosas que vienen juntas, que vienen inseparables. Dios y su palabra son una sola cosa. Son inseparables. Por eso Jesús fue claro y contundente. Quien me ama, quien ama mi palabra, quien la cumple, ese me ama a mí. Quien no la cumple, no me ama. Blanco y negro, mi amado hermano. No hay medias tintas aquí. O amamos a Dios o no le amamos. O obedecemos a Dios o no le obedecemos. O creemos en Él o no creemos. Amén. Y el Señor a través de Mateo lo decía: amarás al Señor, tu Dios. Tu Dios significa la amistad más importante de tu vida. Para establecer una relación personal con alguien, tú tienes que conocerle, tú tienes que llamarle, tú tienes que hablar con él, tú tienes que escucharle. Porque ninguna amistad se desarrolla cuando solamente una persona habla y el otro lo que hace es escuchar. Usted tiene que hablar y usted tiene que escuchar, amén. Desarrollas una amistad, conoces a esa persona, la buscas, la amas, le hablas, compartes sus deseos y sus anhelos. Por eso es que Mateo dice: amarás al Señor tu Dios. Fíjense que en el Antiguo Testamento muchos decían el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero David era diferente. Él decía: mi Dios, mi Dios. David había logrado establecer una relación personal con Dios. Y a veces, dentro de la iglesia tenemos personas que vienen a la iglesia porque sus padres vienen. Esposas que vienen porque sus esposos vienen. Esposos que vienen porque sus esposas vienen. Pero no han establecido una relación personal con Dios. Y eso no es lo que está hablando Mateo aquí. Dice: amarás al Señor tu Dios. Tienes que conocer a Dios. Tienes que sentirlo tu Dios. Tienes que tener una relación personal con Él. Tienes que buscarlo. Dice el Salmo 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Y esta palabra temen significa temor reverente, respeto. Y yo no puedo respetar a alguien si yo no lo conozco. Yo conozco a alguien y por ese conocimiento que tengo le respeto. Entonces yo tengo que conocer a Dios. Yo tengo que buscar a Dios. Yo tengo que intimar con Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces, y esto ocurría con los fariseos, nos apoyamos en las disciplinas espirituales. Nuestro pastor hace unos domingos atrás lo explicó magistralmente. Mire, hablar de las disciplinas espirituales en la iglesia no es sencillo, porque las disciplinas espirituales, la oración, el ayuno, la búsqueda, son disciplinas,
Son hábitos que usted tiene que hacer cada día, tiene que hacerlo. Si usted no lo hace con el corazón correcto, usted cae en religión. ¿Me entiende? Por eso no es tan sencillo de hablar de disciplinas espirituales. Pero cuando usted coloca la disciplina espiritual en el lugar correcto, la oración en el lugar correcto, la oración de intimidad, la oración con un corazón sincero, la búsqueda de Dios que no dependa de quienes están alrededor tuyo. Y yo no estoy hablando de la oración congregacional, porque la oración congregacional es importante que la hagamos. Yo no estoy hablando de la intercesión es importante que la hagamos. Dios busca intercesores. Dios ama a los intercesores, los busca. Dios necesita intercesores de oficio. Amén. Pero no nos podemos conformar o limitar. Necesitamos ir a lo profundo con Dios, y eso se obtiene en la intimidad. Amén. Lo profundo con Dios, buscar a Dios de una manera personal, de una manera donde Él se pueda presentar a ti y donde no dependa de las circunstancias. Es que yo no puedo orar porque es que está fulano ahí en la iglesia y como yo tengo problema con él, es que se me tranca aquí, ¿no? Entonces no me sale la oración. No, sí, usted se ríe, pero eso pasa. ¿Me entiende? Y usted está ahí metido en la oración y cuando ve al hermano, usted se le va todo. Pues la oración íntima con Dios, y escúcheme, cuando yo hablo de la oración íntima, no estoy hablando solamente de esa oración que usted hace en su lugar secreto. Allí en ese banco usted puede tener una oración íntima con Dios. Amén. Amén. Quiero que me capte y me entienda la idea. No vea las disciplinas solo como disciplina, porque si vemos las disciplinas solo como disciplina, vamos a pensar que ellas producen felicidad y ellas no producen felicidad. La oración per se, solo en oración, no me produce felicidad. Me produce felicidad el Dios a quien yo le oro. Entonces, claro, necesito orar. Amén. Necesito buscar a Dios en oración, pero es al Dios al que yo le oro. ¿Me entiendes? Es al Dios al que tú le oras. Por eso es que Mateo decía: amarás al Señor tu Dios. Tu Dios. Al Señor a quien tú le oras. Amén. Tú no puedes depender de la oración de otro, amado. Nos fortalecemos los unos a los otros a través de la oración, y es verdad, y debemos seguir haciéndolo. Pero tú tienes que buscar lo profundo a través de la oración íntima personal tuya con Dios. Porque las mayores revelaciones para tu vida, las mayores transformaciones y cambios vienen a través de esa búsqueda personal, a través de esa relación personal con Dios. Amén. Y por eso Mateo insistía: amarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios. Y Mateo estaba transcribiendo lo que oyó a Jesús decir, porque era Jesús el que estaba respondiendo esta pregunta. Y la respuesta fue: amarás al Señor tu Dios. Al Señor tu Dios. ¿Cómo lo amarás? ¿De qué forma lo vas a amar? Porque Jesús contestó completo. Dice: con todo tu corazón. Con todo tu corazón. ¿Qué es el corazón? El corazón es donde reposa el espíritu. Es la parte espiritual del ser humano. El corazón. Entonces, ¿qué significa esto? Que solo a Él adorarás. Solo a Él adorarás. Tú no puedes tener en tu vida un objeto de adoración diferente a Dios. Tú no puedes tener en tu vida ídolos que ocupen el lugar de Dios, porque eso no te va a producir felicidad. No te va a producir felicidad. Eres feliz cuando Dios es el primero. Cuando Dios está en primer lugar. Cuando Dios ocupa tus prioridades. Y fíjense que Dios no dice, me vas a amar a mí nada más y no vas a amar más a nadie. No, porque a veces cuando dice amarás a Dios con todo tu corazón, bueno, todo mi corazón es de Dios, no se lo puedo dar más a nadie. Pero espérate, el mandamiento dice: y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Entonces, con todo tu corazón agradarás a Dios por encima del todo. Él será tu prioridad y lo más importante. La voluntad de Dios y la opinión de Dios respecto a ti debe ser lo que prevalezca sobre la opinión de los demás. Para ti debe ser más importante la opinión de Dios, que Dios tiene de ti, que la opinión que tienen los demás. Porque a veces
Nos desgastamos buscando la aprobación de todo el mundo y queriendo agradar a todos. Y no podemos. Pero cuando nos ocupamos y nos enfocamos en agradar a Dios, esa gracia que se libera cuando agradamos a Dios, te va a dar la salida para que tú también puedas, la gente se pueda sentir agradado también por ti. Dice en el libro de Hechos que todo el pueblo, de donde estaban los apóstoles, todo el pueblo estaba agradado de ellos. ¿Qué hicieron ellos? ¿Cuál fue su enfoque? ¿En qué se concentraron ellos? En buscar a Dios, en amar a Dios, en buscarlo y en bendecir a la gente. Dos cosas. Y dice que el favor del pueblo estaba con ellos. Entonces, el Salmo 25:14, que dice, lo leímos, la comunión íntima del Señor es con los que le temen y a Él hará conocer su pacto. En la Biblia PDT dice, el Señor reserva su amistad personal. Oiga esto, esta traducción es muy buena, es la Biblia para todo. Dice, el Señor reserva su amistad personal para los que tienen un temor reverente hacia Él, para los que tienen una intimidad con Él. Es aquellos a los que les enseña, a los que Dios les enseña el significado de su pacto, el significado de su amor, el significado de lo que Él es. Tenemos que entender lo que es Dios, el amor de Dios, para poderlo dar. Amén. Entonces, cuando tú amas a Dios con todo tu corazón, tú le entregas tu corazón. Tal vez tú le has entregado tu corazón a alguien que lo rompió, que lo dañó, que lo manipuló, que lo pisoteó. Pero nunca temas entregarle tu corazón a Dios, porque Él siempre lo va a cuidar. Dios siempre va a cuidar tu corazón. Así que no temas entregárselo por completo. Cuando dice con todo tu corazón, hay veces que entregamos áreas de nuestra vida, pero otras las resguardamos, las guardamos. Y decimos, Señor, yo te entrego esto, Señor, yo te doy esto, todo mi ser, pero no me toques esto. Te dejo entrar hasta la sala, el porche, la cocina, pero a mi cuarto no puedes entrar. Tengo demasiado desorden allí adentro y prefiero que no entres y cierro la puerta. La Biblia dice que la forma de amar a Dios es con todo el corazón. Tenemos que entregar todo, nuestra vida, nuestros deseos, nuestros sueños, nuestras relaciones. Amén. Con todo tu corazón. Dice, con toda tu alma, sigue diciendo el libro de Mateo, con toda tu alma. El alma es donde reposan las emociones y las decisiones. Y la Biblia aclara la forma de amar a Dios. No te dice, amarás a Dios con todo. No, es que te aclara con todo el corazón, la parte espiritual. Con toda tu alma, la parte de las emociones, la parte de las decisiones. Dice, tenemos que entender que Él es el que nos llena, mi amado. Dios nos llena. Efesios 1:23 dice, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces no temamos entregarle a Dios nuestras emociones, nuestros vacíos. A veces pasamos por situaciones tan difíciles, tan fuertes, que llegamos a pensar muy dentro de nosotros que Dios no puede cambiar eso. Y nos conformamos a la situación y nos conformamos a vivir así. Pero dice que Él llena todo en todo. Todo. Eso allí que estás pensando en ese momento, ahorita tú estás pensando en algo. Eso Dios lo llena. Y lo llena todo. No lo llena a pedacito, lo llena todo. Entonces, no temamos entregarle nuestras emociones para que Él nos guíe y nos dirija. A veces entregamos nuestras emociones a la persona equivocada y salimos heridos. Pero cuando tú entregas tus emociones, tu inteligencia,
tus decisiones a Dios, nunca te va a salir mal el asunto. Amén. A veces tomamos decisiones basadas en nosotros mismos y decimos, no, yo voy a orar. Oramos 2 minutos y decimos, a la final tomamos la decisión y terminamos haciendo lo que nosotros antes de ir a orar queríamos hacer. Porque ya habíamos tomado la decisión en el corazón. Ya habíamos tomado la decisión en nuestra alma. Por eso es que David obligaba al alma, alma mía, reconoce a Dios. Alma mía, agradece a Dios. Alma mía, no olvides, alma mía, ninguno de sus beneficios. Porque es que la parte almática nuestra tiende a olvidar. La ingratitud nace en el alma, no nace en el corazón, nace en el alma. Y muchas veces somos ingratos porque eso está allí en el alma. Entonces no olvidemos quién es Dios, de dónde nos sacó y a dónde nos va a llevar. Porque una de las cosas que te mantiene a ti, me mantiene a mí en el camino, es saber que Dios nos va a llevar al lugar seguro. Es entender que Él está en la barca y mientras Él está en la barca, la tormenta puede soplar duro, la tormenta puede venir, los vientos pueden voltear esa barca, pero esa barca no se va a hundir. No se va a hundir. Por eso es que los apóstoles estaban desesperados, porque el viento arreciaba y aquello le daba tumbos y Jesús estaba dormido. Porque Jesús descansaba en su Padre. Porque Jesús amaba a su Padre con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza, y todas sus emociones reposaban en Dios. Por eso es que lo despiertan y Jesús le dice, hombres de poca fe. Y se paró, reprendió los vientos y se acabó la tempestad. Dios te ha dado el poder a ti para reprender los vientos de tu vida, pero tú tienes que saber quién es Dios. Entender que Él te ama, que Él te tiene en esta tierra con un propósito, pero para que ese propósito se cumpla y para que tú logres tu felicidad, tú tienes que entregarle todo a Él, tu corazón, tu alma, tus vacíos. Atrévete y entrégale tus vacíos, que Él los va a llenar. No, Señor, es que, Señor, este hombre, nadie va a llenar ese vacío. Esta mujer, Señor, nunca voy a conseguir una como ella. Me dejó, se fue. Señor, por favor, me duele el corazón, tengo un vacío. Claro, hay un vacío, pero si Dios llena ese vacío, ese dolor va a ir desapareciendo. Y más adelante, mira, Dios es experto en restaurar vidas. Experto en restaurar vidas. Cuando pensamos que todo acabó, para Dios está comenzando. Cuando pensamos que ya no hay solución, Dios tiene la solución. Solamente está esperando que tú y yo reconozcamos que solamente Él la tiene. Amén. Eso es amar a Dios con toda el alma. Dice, con toda tu mente, tus pensamientos controlados por Él, influenciados por Él, tus pensamientos, porque sabe, después de la mente pasa al alma. Si usted deja que un pensamiento equivocado entre a la mente y allí se quede, eso va a pasar a tomar dominio de tus sentimientos, de tus emociones y por lo tanto de tus decisiones. Por eso es que los pensamientos nuestros tenemos que amar a Dios con toda nuestra mente. Significa que nuestra mente no la controlemos nosotros, sino que dejemos que Él la controle. Dice 2 Corintios 10, capítulo 5, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Quién va a llevar cautivo esos pensamientos? Dios. Dios no. Somos tú y yo. Tú y yo tenemos que hacerle frente a los pensamientos que vienen a nuestra mente, a los pensamientos de desánimo, a los pensamientos de incredulidad, a los pensamientos de falta de fe, a muchos pensamientos negativos que vienen a nuestra mente, porque la mente funciona con lo que ve, con lo que percibe por los sentidos. Entonces nuestra mente está condicionada es por lo que ve, por lo que oye, por lo que siente, por lo que habla. Por eso tenemos que doblegar nuestra mente y amar a Dios con toda nuestra mente. Eso me da a mí el poder de llevar cautivo todo pensamiento y llevarlo a la obediencia a Cristo. ¿Cuál es la obediencia a Cristo? Lo que su palabra dice. Si viene un pensamiento a mi vida que no me trae paz,
que no me trae descanso, que no me trae una vida plena, una vida abundante, yo lo atrapo, lo cautivo y lo llevo a la obediencia a Cristo. La Biblia dice, estás enfermo, el médico diagnosticó una cosa allí. La Biblia dice que si voy a Él, que si oro a Él, que si espero en Él, que si le pido a Él, le clamo a Él, Él tiene el poder para sanarme. Mis hijos, Señor, mis hijos tan rebeldes no están, se fueron. La Biblia dice que tus hijos no son para perdición, sino para bendición, y que tus hijos heredarán naciones. La Biblia dice, yo atrapo el pensamiento, lo cautivo, lo amarro. ¿Con qué? Con la palabra. Y llevo ese pensamiento a que obedezca a la palabra, que obedezca a Cristo. Eso es amar a Dios con toda la mente, amén. Amar a Dios con toda la mente. Por lo demás, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo bueno en algo o en alguien, piensa en eso. Piensa en eso. Si hay algo digno de alabanza, si hay algo digno en esto, piensa. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto hacer. Jesús hacía eso. Jesús hacía eso. Y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Qué significa que el Dios de paz esté contigo? ¿Qué produce eso? ¿Qué produce que el Dios de paz esté contigo? Felicidad. Produce felicidad, ¿verdad? Entonces, tú decides sobre tus pensamientos, y cuando tú tienes los pensamientos de Dios, esto produce felicidad. Esto produce felicidad. Eso es amar a Dios con toda la mente, amén. Que mis pensamientos no hagan lo que yo quiero, no hagan lo que Satanás quiera, no hagan lo que el hombre o la mujer quieran, sino que hagan lo que Dios quiera, amén. Y para eso yo tengo entonces que conocer cuáles son los pensamientos de Dios. Y los pensamientos de Dios están en su palabra, amén. Marcos añade, y con todas tus fuerzas. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Con todas tus fuerzas. Tu cuerpo tiene que honrar a Dios. Tu cuerpo no fue hecho para deshonrar a Dios. Tu cuerpo fue hecho para honrarlo a Él. Tus fuerzas, las fuerzas que tú tienes, las fuerzas físicas que tú tienes, te fueron dadas para honrarlo a Él. Tus recursos te fueron dados para honrarlo a Él. Tu tiempo te fue dado para honrarlo a Él. Entonces, amar a Dios con todas tus fuerzas es ponerte a la disposición de Él para que Él haga contigo lo que Él quiera hacer. Entonces significa que yo le tengo que dar todo lo que tengo a Dios. Leí una noticia en estos días en internet. Creo que fue en México, no estoy segura, creo que fue en México. Perdón, en Argentina. En Argentina. Metieron preso a unos pastores porque no sé ni cómo llamarlo, pero estos tenían el tupé de decirle a todas las personas que llegaban a la iglesia que tenían que vender todo, depositaron en la cuenta de ellos e irse a trabajar a una empresa que ellos habían puesto. Y tenían no sé cuánta gente trabajando allí sin pagarle, después que esta gente había vendido todo y había entregado todo, sin pagarle ni medio, los tenían esclavizados. Eran más de 50 personas. La policía descubrió esto, bueno, y eso fue un escándalo. Claro, el problema es que ponen entonces pastores evangélicos. Esos no son pastores, perdóname. A esos no los constituyó Jesús. A esos no los constituyó Jesús.
significa que tú pongas a Dios en primer lugar, en tus recursos, en tu tiempo, en tus fuerzas, en todo lo que tú eres y todo lo que tú tienes. Que Él ocupe el primer lugar, porque hay otras cosas que tienen su lugar. La familia tiene su lugar, la iglesia tiene su lugar, tu trabajo tiene su lugar, pero el primer lugar lo ocupa Dios. Amén. A mayor entrega y renuncia, mayor felicidad, porque se manifiesta en nosotros la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Si algo es agradable y perfecto, ¿qué es eso? Felicidad. ¿Se da cuenta cómo esto produce felicidad? El apóstol Pablo decía en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo estaba clarito. Pablo estaba claro. Mira, yo no era nadie, decía Pablo. Yo no era nada, yo no era nadie. Y Él me rescató, Él me salvó, Él me levantó. Lo que soy hoy, decía Pablo, se lo debo a Él. Por lo tanto, no me importa, yo estoy juntamente crucificado con Él. ¿Qué significa eso? Yo me niego a muchas cosas como Él se negó a sí mismo. El Getsemaní no era solo para Jesús, es para cada uno de nosotros. Porque allí en el Getsemaní es donde doblegamos nuestra voluntad y decidimos hacer la voluntad del Padre. Eso es amar a Dios con todas tus fuerzas. Decía el apóstol Pablo: ya no vivo yo. Si ya yo no vivo, si yo estoy muerto a mis deseos, entonces vive Cristo en mí. Y dice: y lo vivo, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Voy a tener fe de que lo que Dios está haciendo a través de mí, de que lo que Dios está haciendo conmigo me va a llevar a una vida abundante. Yo no puedo tener ningún pensamiento, porque esos pensamientos no vienen de Dios, que me diga: concha, le está sacrificando mucho. No, pero ya, espérate. Eso es demasiado. Jesús dio todo. Jesús dio todo. En la cruz del Calvario Jesús no se puso a calcular. ¿Sabe? Hay personas calculadoras, que es diferente a personas que son planificadoras. Tú planificas las cosas, pero el calculador calcula todo. ¿Cuánto me va a costar esto? ¿Cuánto voy a gastar aquí? No, porque entonces si yo doy esto, entonces él no me va a dar. Entonces saca una cuenta allí, una relación allí y dice: no, mejor no lo hago. No estamos llamados a ser calculadores. Dios nos llama a que planifiquemos las cosas, pero no ser calculadores, porque Jesús no calculó nada. Él simplemente dice que se dio a sí mismo, se negó a sí mismo por hacer la voluntad del Padre. Amó a Dios con todas sus fuerzas, con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Entregó todo lo que tenía. Y dice la Biblia que el gozo puesto delante de Jesús lo llevó a la obediencia, a la cruz. Es decir, Jesús pudo ver la felicidad que iba a producir ese sacrificio en la cruz. Él lo pudo ver. Acuérdense que Jesús es eterno. Él lo pudo ver a usted hoy sentado aquí en este lugar. Él lo pudo ver a usted en su lugar allí de oración, adorando a Dios, recibiendo de Dios. Él lo pudo ver. Él lo pudo ver. Él lo pudo ver a usted cuando usted se desarrolla como cristiano, cuando usted alcanza el propósito de Dios. Él lo pudo ver. Y eso le dio la felicidad y el gozo para poder ir a la cruz sin reproches y decirle al Padre: Padre, heme aquí. ¿Cuántos estamos dispuestos a decirle: Padre, heme aquí, envíame a mí? Envíame a mí. Que hay que ir al hospital para visitar a los enfermos, llevarle una palabra. Señor, heme aquí, envíame a mí. Que hay que ir a llevar sopa por allá, por una cosa que hay que meterse y, bueno, es horrible para llegar allá. Señor, heme aquí, envíame a mí. Señor, que hay que ir, hay que hablar con el hermano fulano. El hermano fulano es el que produce problemas todo el tiempo, pero alguien tiene que hablar con el hermano fulano. Señor, envíame a mí. Con tu amor yo puedo hacerlo.
es cuando nos ponemos a la disposición de Dios en todo. Amar a Dios con todas nuestras fuerzas es ponernos a la disposición de Dios en todo lo que hagamos. Amén. La segunda parte, es temprano, ¿verdad? La segunda parte del mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le está diciendo a este intérprete de la ley que el secreto de la vida y el secreto de vivir feliz es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Marcos 12:30 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y mire, me llama la atención que Marcos dice, él está hablando de dos mandamientos, pero termina diciendo: no hay otro mandamiento singular mayor que estos, plural. ¿Qué está haciendo él allí? No son dos mandamientos, es uno solo. Es un solo mandamiento. Amar a Dios y amar al prójimo van así. Tú no puedes amar a Dios y no amar al prójimo. Viene junto. Viene junto. No hay otro mandamiento mayor que estos. Es un solo mandamiento, amén. Y Jesús, yo quiero que usted me entienda algo, vea. Jesús dice esto. Y vamos a ver un poco el contexto de la venida de Jesús a este mundo. Jesús nace en un contexto opresivo. Roma dominaba Palestina en ese entonces, en el siglo I, y atravesaba una crisis económica impresionante. Esta crisis económica llevaba a la gente a emigrar a las ciudades donde había mayores recursos para obtener fuentes de trabajo. El mismo José, padre terrenal de Jesús, tuvo que hacerlo. Tuvo que emigrar para buscar trabajo, para poder mantener a su familia. Bajo este contexto nace Jesús en esta tierra. Y Jesús comienza a observar ya en su ministerio, ya siendo hombre, comienza a observar la marcada desigualdad que había entre los que tenían mucho y vivían muy bien y los pobres que no tenían nada. La diferencia social era muy marcada en la época, muy marcada. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia, ¿sabe? Jesús comienza a ver esta desigualdad. La gran mayoría de la población eran pobres, los cuales tenían condiciones muy precarias, inhumanas e injustas, porque el imperio romano que dominaba en ese entonces, todas las leyes eran a favor de los romanos. Jesús también observa la crueldad de Roma. En ese siglo I, Augusto, uno de los emperadores, él saca su famoso enunciado de Pax Romana, la paz romana, pero esta era una extraña paz y seguridad porque se mantenía gracias a la violencia con la que Roma trataba a sus enemigos. Le dije que cualquier parecido con la realidad. ese es el contexto que ocurre cuando Jesús está en la tierra. No se crea que Jesús estaba en el paraíso. Jesús estaba pasando lo mismo que usted y yo pasamos. Amén. Otro aspecto que Jesús observaba era la forma tan deshumanizante en la que trataban a los enfermos. Cualquier enfermedad de la piel era considerada como lepra y la gente era sacada literalmente de sus núcleos familiares, de las sinagogas, de las iglesias, y eran echados a un lugar fuera de la ciudad. Era deshumanizante, o sea, trataban a los enfermos. ¿Usted sabe cuántos mendigos nombra la Biblia? El que era cojo no podía trabajar, tenía que estar allí pidiendo limosna. El ciego tenía que pedir limosna. ¿Cuántos indigentes nombra la Biblia? Que están allí en los caminos pidiendo limosna, pidiendo que los ayude. Porque la forma en la que se trataba a los enfermos, a los más desposeídos, era totalmente deshumanizante.
Jesús también observa la forma tan terrible con la que se trataba a la mujer. En esa época, la mujer era muy maltratada. Y en medio de este contexto social, económico y político, es donde Jesús se desarrolla. Y en medio de ese contexto, Jesús hace un llamado y dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Imagínense, en medio de ese contexto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es un grito desgarrador de Dios a hombres y mujeres. Y hoy en día, ese grito está activo. Hoy en día, con estas mismas circunstancias, Dios nos dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Lucas 10, 25, 37 habla de la parábola del buen samaritano. Y esa parábola viene después de que Lucas aparece el pasaje paralelo de Mateo, donde el intérprete de la ley se levanta, Lucas 10, 25, y le dice para probarlo: maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? El mismo contexto que estábamos leyendo en Mateo. Pero después de eso, Jesús, cuando él le pregunta quién es mi prójimo, él le pregunta en el 29, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, le dice a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? O sea, Jesús le dice: vas a amar a Dios y vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Y él se hace loco y le dice: ay, ¿quién es mi prójimo? Como que si no supiera quién es el prójimo. Bueno, déjeme decirle algo. Para Jesús estaba clarito. Si usted lee la parábola del buen samaritano, para Jesús estaba clarito: el prójimo es todo aquel que no soy yo. Mi prójimo es todo aquel que no soy yo. Tú eres mi prójimo, mi vecino es mi prójimo, mis compañeros de universidad, de estudio son mi prójimo, mi familia es mi prójimo. Tu prójimo es todo aquel que no eres tú. Y Dios dice: lo amarás. Pero ¿cómo lo amarás? Así como Dios dijo, como el Señor dijo: amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo lo vas a amar? Con toda tu alma, con toda tu mente. A tu prójimo tienes que amarlo, pero ¿cómo lo vas a amar? Como tú te amas a ti mismo. Es decir, y de allí se desprende una de las más grandes no doctrinas, porque no es una doctrina, uno de los más grandes enunciados de la Biblia. Mateo 7:12 dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Después que Jesús le dice a este hombre que tiene que amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a su prójimo como a sí mismo, le dice: ve, toda la ley que tú conoces se resume en esto. Todos los mandamientos que tú tienes se resumen en esto. Si tú haces solo estas dos cosas, estás cumpliendo con todo. Y si ellos pensaban que cumpliendo con la ley obtenían la felicidad, y Jesús le dice: para cumplir con la ley tienes que hacer estas dos cosas, ¿qué produce este mandamiento? ¿Qué produce cumplir este mandamiento? Amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué produce? Produce felicidad. Por eso yo pienso, creo y lo considero real, que el secreto de la felicidad es amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. Dice Mateo, 1 de Juan 4:20: si alguno dice yo amo a Dios y aborrezco a mi hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Por eso es que el Señor le dice: vas a amar a tu prójimo, pero lo vas a amar de esta manera. Porque ¿quién no se ama a sí mismo? ¿Quién no quiere lo mejor para sí? Pues así como tú quieres lo mejor para ti, debes querer lo mejor para tu hermano, para tu prójimo. Amén. Mateo 22:40: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Marcos 12:31 dice: no hay otro mandamiento mayor que estos. Y Lucas 10:27 dice: y aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y ese, como Lucas lo resume mejor, dice: y a tu prójimo como a ti mismo. Y esa "y" que está allí
es una conjunción, es un conectivo. Eso significa que yo no puedo hacer lo primero sin hacer lo segundo. No puedo. Dice, amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Amarás a Dios y amarás a tu hermano. Anhelarás estar con Dios, pero anhelarás estar con tu hermano. Anhelarás el perdón de Dios, pero anhelarás perdonar a tu hermano. Anhelarás el amor de Dios, pero anhelarás amar a tu hermano. Amén. Como a ti mismo. Como a ti mismo. Yo perdono como a mí me gustaría que me perdonaran. Yo amo como a mí me gustaría que me amaran. Yo escucho como a mí me gustaría que me escucharan. Yo abrazo como a mí me gustaría que me abrazaran. Amén. Yo oro por los demás como a mí me gustaría que oraran por mí. A veces oramos por una persona y lo que hacemos con la oración es condenarlo. Señor, mira a fulano que hizo esto y taque. No, sí, a veces pasa. Señor, mira que cómo es posible, pero tú sabes que el pecado que él cometió, Señor. Espérate, a ti no te gustaría que oraran así por ti. Entonces, ora por otro como tú quieres que oren por ti. Amén. Yo una vez le pregunté a Dios, le dije, Señor, ¿cómo hago? ¿Qué hago? Con quienes me persiguen, con quienes me hacen guerra, con quienes me resisten, ¿qué hago? Y el Señor fue contundente, claro y preciso. Una sola palabra: ámalos. Me liberó. Más nunca me sentí perseguida, más nunca me sentí odiada, más nunca. Eso me liberó. Amén. Y eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros, porque tenemos que ser libres para ser felices. Para Dios lo más importante es la gente. Entonces, si yo amo a Dios, yo amo lo que Dios ama. Y si yo amo lo que Dios ama, yo amo a la gente. Tengo que amar a la gente. Bueno, pero usted no conoce a la gente. No te dice nada, no te dice eso. No te dice que ames, sí. Te dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Más nada. No te da parámetros, porque el amor no tiene parámetros. El amor ama y punto. Por eso es que usted ve a la madre allí en la puerta de Guayparo, y el malandro del hijo que estaba malandriando, porque no estaba jugando, estaba malandriando. Pero usted la ve allí con la comidita, con la ropita, porque es su amor de madre. Y déjeme decirle algo, muchas veces juzgamos los amores. Muchas veces juzgamos los amores. A las madres, a las esposas, a los esposos que están creyendo por ese hombre, por esa mujer que no son cristianos, que son unos bárbaros, que son unos bichitos. No, sí, porque es que nadie está ocultando la verdad. Son unos bichitos. Pero nunca juzgues el amor de otro, porque ese amor puede lograr cosas imposibles. Amén. Ese amor puede lograr cosas imposibles. Hermano, ya yo te di la oportunidad. Ya tú tuviste la oportunidad de servir. Como no funcionaste, entonces yo como líder tengo que escoger a otro. ¿A ti te gustaría que te hicieran así? ¿A ti te gustaría que te trataran así? Pues trata a los demás como tú quieres que te traten a ti. Dios siempre da oportunidad. Dios siempre da una segunda oportunidad, siempre. Es más, no dice segunda oportunidad. Eso somos nosotros que le ponemos segunda oportunidad. Ya te di la segunda, la tercera, la cuarta no hay. No, Dios dice yo doy oportunidad, no le pone número. Es infinito, porque Él es infinito. Por eso es que cuando Pedro va y le dice, Pedro, con su mandamiento allí, con su doctrina allí, Señor, dime, ¿cuántas veces yo tengo que perdonar a mi hermano? Dime, Señor, ¿cuántas veces? Porque entonces yo cumplo eso que tú me dices y listo, quedo liberado. 70 veces, bueno, yo lo perdono 70 veces, pero ya la 71 está frito. Y el Señor le dice, Pedrito, ve, 70 veces 7, el mismo error. El contexto de ese verso dice el mismo pecado.
¿Quién puede hacer 70 veces 7? Creo que son 144, ¿no? ¿Cuánto? 190. 490. Yo no creo que exista un ser humano que 490 veces haga la misma falta. No puede ser, porque no sería de este mundo. No puedo creerlo. Y Jesús le dice a Pedro: pues el hermanito ese que todo el tiempo te hace esto, se lo vas a perdonar 490 veces eso mismito que te hizo. O sea, no hay mandamiento para el amor, ¿me está entendiendo? No hay mandamiento para el amor. Por eso es que el Señor nos dice: ámame con todo lo que tienes, con todo lo que eres, con todo lo que yo te he dado. Ámame y ama a los demás como tú te amas. Porque tú sí te perdonas 1000 veces. Tú te perdonas 1000 veces. Pues perdona a los demás. ¿Usted se acuerda de la parábola aquella que Jesús cuenta en una ocasión, donde el hombre tenía una deuda impresionantemente impagable? Y va donde el rey aquel y le suplica, le llora, le dice: perdóname la deuda, no tengo cómo pagarte, ayúdame, ayúdame. El hombre fue movido a misericordia y lo perdona. Pues el hombre sale de ahí envalentonado, porque obviamente ya no tenías deuda. Ya lo que tenías en el banco ya no lo ibas a usar para pagar la deuda, ya era para ti. Él sale envalentonado de esa conversación. Y resulta que se consigue con el que le debía ni el 5% de lo que él le perdonaron. Y el hombre se le tira en el piso y le dice, le suplica: ayúdame, perdóname la deuda, dame más tiempo para pagarte. Por favor, yo te lo voy a pagar, pero tengo hijos, tengo esposa. Y el tipo le dice, porque es que no tiene otro calificativo, el hombre le dice: lo siento, y manda, porque antes el que no pagaba la deuda iba para la cárcel. Eso es ahorita, ¿no? Que los estafadores andan por todos lados. No, el que no pagaba la deuda iba para la cárcel. Y agarraron al tipo y lo metieron a la cárcel. Ahora dime tú, en esa época quien producía y quien llevaba a la casa era el hombre. Y si el hombre estaba en la cárcel, ¿quién iba a trabajar para producir el dinero, para pagar la deuda, para que él lo soltaran? Nadie. El hombre se iba a quedar ahí, cadena perpetua. Y al otro no le importó. Pero si usted lee la parábola, dice que el siervo de aquel señor, y ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque Dios siempre tiene un siervo, fue y miró. Porque cuando Dios te da algo, Dios cuida si tú estás haciendo con eso que te dio lo correcto. Y dice que el siervo fue y vio todo el asunto y regresó y le dijo: ¿tú sabes lo que hizo la estrellita esta? Esto. ¿Ah, sí? Búscamelo. Y cuando llegó: mira, no, Señor, tú hiciste esto y esto. ¿Cómo es posible? El reclamo de Dios fue: si yo tuve misericordia contigo, ¿por qué tú no tuviste misericordia con tu prójimo? A la cárcel. Es decir, te tocó lo mismo que tú le hiciste a él. Te tocó lo mismo que tú le hiciste a él. Amén. Por eso Dios nos manda entonces amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese es el deseo de Dios. Y si Jesús dice, la mayor revelación de Dios que usted y yo podemos tener, la mayor revelación, es que Dios es amor y Dios es dador. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Porque cuando amamos a la gente, nosotros damos, nosotros entregamos. Amén. Y dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Dio todo lo más preciado que Dios tenía, que el Padre tenía, era su Hijo, y Él lo dio por nosotros. Ahora, si el deseo de Jesús, según Juan 10:10, es que usted y yo, Él dice: yo deseo. Él no dice hay un deseo por ahí, dice: yo deseo que tengan vida y la tengan en abundancia. Si yo sé que ese es el deseo de Dios, que ese es el deseo de Jesús, y yo quiero, porque yo amo a Jesús con toda mi alma, con toda mi mente, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, es decir, que yo amo sus deseos y sus anhelos. Entonces, si yo lo amo a Él, yo no tengo que desear lo mismo para mi hermano. Yo tengo que desear una vida abundante para mi hermano. Yo tengo que desear un éxito abundante para mi hermano. Por eso es que en la iglesia, en la familia, no puede existir la envidia. No debería.
No debería. Pero como Satanás se ha encargado a través de toda la historia humana establecer patrones de pensamientos equivocados de lo que es la felicidad, de lo que es el éxito, de lo que tú requieres para ser feliz. Y una de las cosas que dice el sistema es: mira, mijito, quítate tú para ponerme yo. Eso es una de las cosas que el sistema enseña. No, ¿cómo tú vas a dar? Guarda en el banco para que tú tengas. ¿Cómo tú vas a dar? Eso te lo enseña el sistema. Pero el reino de Dios te enseña otra cosa. Y por eso es que Jesús, cuando enseñaba las bienaventuranzas, la palabra bienaventuranza significa 3 veces felices. Y dice: bienaventurados los pacificadores, o sea, los que producen, los que dan paz, los que buscan la paz. Bienaventurados los pobres de espíritu, los humildes, los que reconocen que necesitan a Dios. Bienaventurados todos aquellos, los que dan. Felices. Somos felices cuando lo hacemos, amén. Y la felicidad no tiene que ver si tenemos persecución, si tenemos crisis o no. Porque más adelante dice: bienaventurados eres cuando te persiguen por causa de mí. Dice: bienaventurado eres cuando te echan en la cárcel por mantener la verdad. Entonces la felicidad no depende de la circunstancia que tú y yo estamos viviendo. Tú puedes ser feliz en Venezuela. Podemos ser felices en Venezuela si nos mantenemos amando a Dios y amando a nuestros hermanos, amando a nuestro prójimo. Porque entonces a veces el Señor aclaró también eso y dijo: pero tú le das a los tuyos, al entorno tuyo, al amigui. Eso lo hacen los mundanos. Eso lo hacen los fariseos. No, que yo lo doy a mi familia porque son mi familia. No. ¿Tú sabes cuándo se engrandece el dar? Cuando tú le das a alguien que no te lo puede regresar, que no te lo puede devolver, no tiene cómo devolvértelo. Por eso es que cuando usted va a las calles y da un plato de sopa a alguien que usted no conoce, que usted no sabe si lo va a ver otra vez en la vida, y usted le da un plato de sopa, usted no está esperando que esa persona se lo regrese. Usted no está esperando que esa persona se lo regrese, porque eso es lo que trae frustración. ¿Cómo es posible que yo ayudé a fulano y a mengano en su momento duro, y ahora que yo estoy pasando mi momento duro no me ayuda? Espérate, ¿qué tú hiciste? ¿Qué tú hiciste? ¿A quién tú ayudaste? ¿Y por qué lo ayudaste? Tú simplemente das, tú entregas. ¿Y quién dice que nosotros vamos a cosechar en la misma persona? Lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Pero no significa que si yo le doy a María Teresa es la que me tiene que devolver. No, señor. Yo puedo sembrar en María Teresa y puedo cosechar en todos ustedes. Tú puedes sembrar en alguien que tú no conoces y vas a cosechar de quien tú menos te lo esperas. Amén. Eso es lo grande del dar, porque el dar viene impregnado del amor de Dios. Y Dios nos dice que le amemos a Él y amemos a nuestro prójimo, a nuestro semejante. Entonces, ¿quiénes quieren ser felices en este lugar? ¿Quiénes quieren ser felices? Ame a Dios y ame a la gente. Tenga eso como principio en todas sus relaciones. En su trabajo. No, es que yo amo al jefe, que ese es el que me sube el sueldo. Ámelos a todos. Sea ejemplo para todos. Establezca el amor de Dios en ese lugar. La familia, ámelos a todos. Pero es que usted no sabe la familia que me tocó. No, yo no sé la que le tocó a usted, yo sé la que me tocó a mí. Ame por encima de. Nosotros no escogemos dónde nacemos. Nosotros no escogemos a la familia. La que Dios nos dio es la que Él quiere que tengamos. Así que ame a sus hermanos. No, lo que pasa es que tú sabes que la iglesia de allá, de la otra cuadra, esa es mejor. Porque allá hacen esto y esto. Y aquí no lo hacen. Yo le voy a echar un cuento. No hay iglesia perfecta. Porque después que usted llegó, dejó atrás aquello y está ahí. Ay, mi hermano amado. Usted va a decir: ¿por qué me salí? ¿Por qué lo hice? Porque Dios escoge el lugar donde usted nace espiritualmente. Amén.
Y somos agradecidos con Dios y amamos a Dios cuando permanecemos allí a pesar de él, porque ningún lugar es fácil. Amén. Póngase sobre su...